Mire esto. Esto es bautismo del Espíritu Santo. 28 de septiembre del año 58. En la mañana fue predicado este mensaje. Y dice aquí el hermano Graham. Dice: ese es el primer y más alto llamamiento. Dice, es el primer y más alto llamamiento. Dice, un misionero. Usted dice, ¿usted un apóstol es un misionero? Dice, absolutamente. Dice, mire, en el diccionario usted va a encontrar que apóstol significa uno que es enviado. Después vaya y busque misionero, uno que es enviado. La misma cosa. Dice, el más alto orden es el de misionero, quien viaja a través de los mares, ¿no?, llevando al Señor Jesús. Ahí lo tiene. Dice, el más alto orden en la Escritura. Esto es pensando acerca de mis maneras, acerca de mis formas, ¿no? En el año 59, el 14 de agosto del año 59, aquí vuelve a decir lo mismo. Dice, hay 5 oficios ministeriales. ¿Cuántos de ustedes creen en eso? Seguro. Mire cuántas veces lo dice. Y lo primero son apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Cuántos conocen eso? Yo quisiera saber cuánta la gente del mensaje de hoy conoce eso. ¿Cuánto se dice hoy de eso en la iglesia del mensaje? ¿No? Ahora, ¿cómo usted puede decir hay pastores y evangelistas sin decir que hay profetas? ¿Cómo usted puede decir que hay profetas cuando dice que no hay apóstoles? ¿Lo ven? Ok. Esto es un profeta igual que Moisés, predicado en San José de California el 20 de noviembre del año 59. Y dice aquí, ahora, en esto de oficios y lugares, dice, en los oficios usted ha oído acerca de los apóstoles. Bueno, será en el tiempo de hermano Graham, porque hoy aquí en Venezuela y en muchas partes, aquí en Sudamérica, dice, su ministerio. Usted ha oído acerca de los profetas, su ministerio, acerca de los evangelistas, acerca de los maestros, acerca de los pastores. Cada uno tiene un ministerio separado, ¿no? Y sus ministerios son de Dios. Y Dios los ha colocado en la iglesia con un propósito. Amén. Ok. Esto es adopción. Vamos a leer, esto está en castellano aquí. Esto fue predicado el 15 de mayo del año 60. Aquí en el mensaje de adopción, te puede buscar en el libro de adopción, en la página número 10, y leer esto en el párrafo 62 en adelante. ¿Sí? Y dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tiene que ser así. Dice, oh, cómo me gusta eso. Dice, Dios lo hizo a él un apóstol. Ningún anciano puso su mano sobre él. Ningún obispo lo envió a alguna parte. Pero Dios lo llamó y lo hizo un apóstol. ¿Lo ve usted? Él tiene que ser enviado de parte de Dios. Él tiene que tener una comisión de parte de Dios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Jesucristo que están en Éfeso. Dice, observen cómo dirige esto. Esto no es para los incrédulos, esto es para la iglesia. Es dirigido a los llamados fuera, los santificados, llamados que están en Cristo Jesús. ¿Ve? Fíjese esto. Esto es el libro de las edades de la iglesia. Esto es el libro de las edades de la iglesia.
Y esta cita es muy tremenda para declarar la necesidad y la continuidad del ministerio de apostolado a través de las edades. Mire, esto es las edades de la iglesia en la edad de Éfeso, ¿verdad? Vamos a buscar en la página 62, a partir del versículo 7, y dice aquí: entonces, lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma, ese es el patrón. Dice, no hay ningún otro, no importa lo que digan los eruditos, Dios no ha cambiado aquel patrón. ¿Por qué lo cambiaría hoy? Más con la iglesia del mensaje, que se supone que la iglesia que ha creído este mensaje de restauración. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. Aunque los eruditos, los sabios, le digan a usted que la edad apostólica ha cesado, no lo crea. Esto es, así dijo el profeta de la edad. No lo crea. Dice, tal declaración está errada por dos razones. Primeramente, es un error suponer que ya no hay apóstoles por cuanto los 12 originales han muerto. ¿Lo puede ver? Así que, mientras existan apóstoles, hay edad apostólica. Él dice, no le vaya a creer a los eruditos que dicen que la edad apostólica no ha cesado. Dice, la primera razón es porque mientras haya apóstoles, habrá edad apostólica. Digo, y no le crea al que le dice que eso ha cesado. Y dice, primeramente es un error suponer que ya no hay apóstoles porque los primeros 12 han muerto. ¿Ves? Y como leíamos allí, mientras Dios tenga iglesia, tiene que seguir colocándolo en la iglesia. Ahora, ¿dónde están hoy? ¿Dónde está el ministerio hoy? El mismo hecho que no se vean muestra que algo está mal en la iglesia. Muestra que su fundamento está errado, porque también hemos puesto claro que efectivamente lo primero que envía el Espíritu Santo son apóstoles. ¿Para qué? Para poner los fundamentos sobre cuya doctrina se va a edificar. ¿Por qué? Por causa que en cada edad el diablo ha dañado y ha destruido los fundamentos. Entonces Dios tiene que volver a mandar apóstoles para levantar esos fundamentos. ¿Lo ve allí? Y dice, un apóstol quiere decir un enviado. ¿Sí? Y dice aquí, mientras haya hombres llamados y enviados con la palabra de vida, entonces continúa la edad apostólica. Eso es así, dijo el profeta. Amén. Vamos a leer por aquí. Entonces, encontramos que efectivamente los profetas son bíblicos, la edad apostólica está aquí. Pero como decíamos también que hay falsos profetas, pues falsos cristos, y ahí por supuesto tiene que haber falsos apóstoles. Busquemos aquí, en el mismo libro de las edades de la iglesia, allí mismo en la edad de Éfeso, unas páginas más adelante, en la página número 81, y comencemos a partir del versículo 67, y el hermano Graham toma la misma cita que le habíamos dado hace un rato. Y dice aquí, vamos a leer del versículo 67, dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Dice, qué declaración tan directa. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿No es eso algo presuntuoso? O sea, que una iglesia pruebe un apóstol. No, un apóstol, no, es que tiene que probarlo. La vida del creyente depende de eso. La vida del creyente depende de escudriñar las escrituras. La vida del creyente depende de escudriñar los espíritus, de probar los espíritus, de probar los ministerios. De manera que el hermano Graham dice, mire qué directo es esto.
y parece algo presuntuoso. ¿Qué derecho tiene una gente de probar a aquellos que se dicen ser apóstoles? Tienen derecho. Dice, ¿y cómo los probaron? ¿O cómo amo esto? Aquí está. Dice, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que ya os hemos anunciado, sea anatema. Y dice, fueron los apóstoles quienes trajeron la palabra original al pueblo. Dice, aquella palabra original no podía cambiar ni siquiera en un punto ni una tilde. Y aquí vamos a agarrar precisamente el de Efesios 4:11. Pues. Bueno, hoy, ¿por qué no existen apóstoles, profetas, maestros? ¿Por qué no existe el ministerio quíntuple? Eso ya es apartarse original. Podría yo ser un falso, seguro. Bueno, hay que probarme. Pero lo primero que yo quiero es que la gente me explique que aquellos que me llaman a mí falso, ¿por qué no creen ellos en el ministerio de apóstoles, profetas, maestros? ¿Por qué no creen en el ministerio quíntuple? Yo lo creo. No son ellos los que parecen que no fueran originales. No son ellos los que parecen que fueran mentirosos. ¿Sí? Y dicen, aquella palabra original no podía cambiar, ni siquiera en un punto ni una tilde. Pablo sabía que era Dios quien le había hablado y por eso dijo, aun si yo viniera y procurara darles una segunda revelación, como corregir lo que él primero había enseñado, si tratara de hacer un solo cambio, en lo que les entregué originalmente, sea yo anatema. ¿Ve usted? Pablo sabía que aquella primera revelación era correcta. Dice, Dios no puede dar una primera revelación y después una segunda revelación. Si lo hiciere, entonces demostraría que tuvo un cambio de pensamiento. Ahora piensa que dice aquí. ¿Y ve usted lo que estaban haciendo aquellos apóstoles falsos? Bueno, hoy en día, bueno, ¿qué falso probaríamos? Si es que no existen por ningún lado, ¿verdad? Pero van a aparecer, y están apareciendo, seguro. Y los originales y los falsos también. Y dice, ¿y ve usted lo que están haciendo aquellos apóstoles falsos? Dice, ellos vinieron con su propia palabra. Los efesios conocían la palabra como Pablo la había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos de Pablo. Se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron, ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo, por eso ustedes son falsos. Eso hace arder mi corazón. Vuelva a la palabra. No es usted el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro, es la palabra que lo prueba. Pero fíjense que me está diciendo, ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo, por eso ustedes son falsos. Y si hoy alguien dice algo diferente a que cuando la Escritura dice allí, y él lo colocó primeramente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Vamos a leerlo literalmente como lo dice Efesios 4, ¿no? Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y podemos hablar de muchos temas aquí, pero vamos comenzando en este tema, pues. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, con el propósito, ¿ves? El apóstol enviado con un propósito, dice, a fin, el propósito de perfeccionar a los santos. Y si cualquiera le enseña a usted que puede venir perfección sin el ministerio quíntuple, está hablando contrario a Pablo y es un mentiroso. No importa que digan que tenga el bautismo del Espíritu Santo, no importa que tenga cualquier experiencia. No dijo el hermano Abraham, dice, no importa cuál sea su experiencia, si algo dentro de usted, eso dice el mensaje, lo absoluto, le dice que los ministerios, que los apóstoles, que los profetas, que el poder del Espíritu Santo no es el mismo como salió allá a través de los apóstoles, dice, usted tiene un absoluto errado, hay algo errado en su absoluto. Y allá ellos le dijeron, ustedes son mentirosos porque no están diciendo lo que dijo Pablo. Y Pablo dice aquí
que esos ministerios están para perfeccionamiento de la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo estarán? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El que no diga eso es un mentiroso porque no está hablando conforme a Pablo. Pero yo digo que esa es la manera como Dios escogió, y por supuesto que es el Espíritu Santo, pero a través de su ministerio. ¿Sí? Y cualquiera que hoy, ¿se acuerdan cuando el hermano Branham cruzó más allá de la cortina del tiempo y se le dijo que ese era su pueblo? Y se le dijo que él tenía que dar cuenta por su pueblo, y él preguntó, ¿y Pablo? Dice, Pablo, por supuesto Pablo también. Y el hermano Branham descansó y dijo, yo prediqué lo que dijo Pablo. De manera que aquel que no diga lo que está diciendo este mensaje, no está diciendo lo que dijo Pablo. Y cualquiera, si allá fueron probados falsos porque no decían lo que decía Pablo, hoy yo puedo decir que todo aquel que no diga lo que dijo William Branham, perdonen, es un mentiroso. Es un falso. Porque esto es así, dijo el profeta. Esto es así, dijo el ángel del Señor a través del profeta. Y cualquiera que no diga lo mismo, y estamos hablando solamente de ese aspecto, del aspecto del ministerio quíntuple, es hallado falso. Si allá los falsos apóstoles fueron hallados mentirosos por no decir lo que decía Pablo, hoy también podemos probarlo. Al no decir lo que dice Pablo, al no decir lo que dice William Branham. Con respecto a cualquier cosa, con respecto a cortarse el pelo, con respecto a casamiento y divorcio, con respecto a cualquier tema que usted quiera, con respecto a las pastillas anticonceptivas. Oímos personas que dicen, no podemos ser fanáticos, no podemos llenarnos de niños. El hermano Branham dijo que el único método anticonceptivo era el natural, pero hoy carros de pastillas anticonceptivas ruedan en las iglesias de mensaje por no ser fanáticos, por balancear la palabra. ¿Entre qué? Entre la palabra y el mundo. Eso son mezclas de hombres. Eso es mostrar que son mentirosos, porque eso no fue lo que dijo el profeta. El profeta también dijo que si una mujer, ¿verdad?, se cortaba el pelo, tenía que ser echada de la iglesia. Eso fue lo que dijo el profeta. Y que si no era echada de la iglesia, eso demostraba que el ministerio era un ministerio afeminado. Y la palabra que dice ahí es mucho más dura que eso. Sí, lo cual es parcha. Eso fue lo que dijo el profeta. Y cualquiera que no diga lo que dijo el profeta es un mentiroso. Entonces, ¿quiénes son falsos? ¿Los que nos llaman a nosotros falsos? ¿O aquellos que no enseñan lo que dijo el profeta? Aquellos que no enseñan lo que dijo Pablo. Entonces, si allá fueron hallados mentirosos por no decir lo que dijo Pablo, hoy es la misma cosa. Y lo voy a volver a repetir. ¿Cómo se prueba un apóstol? Porque este apóstol tiene que decir exactamente lo mismo que dijo el apóstol allá. Y dice, se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos, y dijeron, ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo, por eso ustedes son falsos. Amén. Vamos a leer un poquito más de esto aquí mismo, pero en la edad de la iglesia de Esmirna, en la página 110. Y fíjense que el hermano Branham aquí está explicando, ¿no? En el primer párrafo, la mitad dice, así que por medio de la lectura de la historia podemos hallar cuál hombre u hombres en las diversas edades fueron más semejantes al plan original de Dios, al apóstol Pablo. Si esa fue la manera en que el Espíritu Santo guió al hermano Branham para reconocer quién era el mensajero de cada edad, usted que ha leído las edades de la iglesia, si esa fue la manera que el Espíritu Santo lo guió para conocer quién era el mensajero de cada edad, porque ellos procurarían parecerse al original, cuanto más un apóstol genuino tiene que parecerse al original, tiene que hablar lo que habló el original, tiene que poner el mismo fundamento original, tiene que restaurar la iglesia original. En cada edad Dios ha tenido que levantar otra vez hombres que vuelvan a traer la iglesia a tratar de empujarla hacia el original. Y cuanto más en esta edad final, donde Omega vuelve Alfa, ¿sí?, donde la iglesia
es restaurada la iglesia original, donde dijo el hermano Graham que escribiremos la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo podríamos escribir la segunda parte del libro de los Hechos y del Espíritu Santo a través de los apóstoles, sin haber apóstoles a través de los cuales obra el Espíritu Santo? Entonces, en cada edad Dios tiene que traer primeramente apóstoles para que restauren otra vez ese fundamento. ¿Y cómo son probados esos apóstoles? Porque esos apóstoles volverán al fundamento original y no solamente se parecerán, porque así era para identificar a los mensajeros, no, ya estos apóstoles dirán letra a letra, punto a punto, tilde a tilde lo que dijo el apóstol, y restaurará a la iglesia original. Y si el hermano Graham predicó lo que predicó Pablo, ¿cuánto más un apóstol hoy tiene que predicar lo que predicó Pablo? Así que ¿cómo probamos a los apóstoles? Tienen que predicar conforme a lo que dijo Pablo, conforme a lo que dijo este mensaje. Si no dice lo que dijo Pablo y no dice lo que dijo, entonces usted puede hallar lo mentiroso. Mientras que él siga diciendo lo que dice la Escritura y lo que dijo el profeta de la edad, usted puede estar tranquilo en que es un verdadero apóstol. Yo quise poner esta escritura aquí porque efectivamente es demasiado notoria, ¿no? Dice, poniéndonos la totalidad de la armadura de Dios, predicado el 7 de junio del año 62 en Son Pine, y dice aquí, ¿no? Dice, oiga, si usted piensa acerca de los oficios de la iglesia, ¿no? Dice, Dios ha fortificado su ejército. ¿Con qué? Dice, Él mismo en la forma de profetas, apóstoles, maestros y pastores. ¿Cómo Él lo hizo? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Escuche. Ahora dice, esa es la vestidura de Dios. Esa es la vestidura íntima o interna. ¿Cómo se llama? La ropa interior de Dios. Dice, un apóstol, un profeta que es un vidente, dice, que ve las cosas antes de que Satanás las haga, ¿no? Dice, Dios viste a su iglesia. Y dice que aquí ni siquiera nombra los 5 ministerios, se nombra apóstoles y profetas. Dice, estos oficios, dice, son la vestidura de Dios. Dice, y si alguno de esos oficios niega esta palabra, ¿puede ser esta la vestidura de Dios? No, no puede ser. Dice, son lobos en vestidura de oveja. Dice, vigile a este creyente y dice, tenga cuidado de él. Si alguno de estos oficios niega la palabra de Dios, esa no es la vestidura de Dios. Dice, son lobos en vestidura de oveja. Dice, vigile a este creyente, dice, tenga cuidado de él. Y yo digo, bueno, yo quisiera que alguien me mostrara en que yo no cuadro con la escritura, pues, con la escritura y con el mensaje. Y vuelvo a partir del hecho de que hoy mismo no existen apóstoles, no existen, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Hoy en día ya no hay lenguas en la iglesia, ya no hay visiones. Todo ese pentecostalismo, no, es Pentecostés, es el mismo que se hizo alrededor de Pentecostés. Vayamos allá a otra cita aquí. Está predicada el 9 de diciembre del año 62. Se llama Recordando al Señor. Y aquí hablando acerca de Judas, ¿no? Dice, él vendió a su Señor. Dice, después que él tuvo la oportunidad de ser un discípulo, de ser un apóstol, y mire cómo lo dice aquí, no lo digo yo, lo dijo el profeta. Y si usted no dice lo que dijo el profeta, y si usted no dice lo que dijo el profeta, no dice lo que dijo Pablo, entonces es hallado mentiroso. Dice, el más alto llamamiento en la Biblia. Dice, más alto que un profeta.
Dice, él tuvo la oportunidad de serlo, un apóstol. Eso es así, dijo el profeta, le da. Decir otra cosa a eso es ser hallado mentiroso. Esto es el cuarto sello. Dedicado el 21-3 del 63. Yo no sabía que tenía fe. Esto está aquí en el libro de los sellos, que está en castellano, en la página 289, dice aquí en el párrafo 12 y 5, dice, ahora recuerden, ella era la iglesia pentecostal original, sobre la cual fue derramada el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cuántos estudiantes bíblicos saben eso? Seguro, ella fue. ¿Ven de dónde vino? Ella cayó de la palabra y aceptó dogmas. Amén. Fíjense el versículo 266 como dice, ahora es lo mismo hoy. ¿Es lo mismo hoy? ¿Cuándo? ¿Cuando lo predicó el profeta? Hoy también es lo mismo. ¿Ah? Con tal de que tengan donde sentarse cómodamente y contribuir ampliamente en la ofrenda, con eso basta. Son miembros de esa iglesia. No trate de decirles nada más, porque no quieren saber. Esas son sus hijas. Ay, Dios. Dice, ahora, ¿de dónde cayó? De la palabra original de los apóstoles, apostólicos, dice apóstoles apostólicos, y profetas. De allí es que cayó, de allí cayeron los protestantes. De la palabra original. ¿Lo ves? Fíjense, esta cita está aquí en advertencia y entonces el juicio. Que claro esta enseñanza, ¿no? Dice, el predicar 24 de julio del año 63. Dice, y entonces encontramos que, dice, el apóstol es un hombre especial. ¿No? Dice, él es un hombre que está colocado en orden, un hombre ordenado. Dice, él es un hombre enviado de la presencia de Dios. Dice, para colocar las cosas en orden. Pregunto, ¿qué necesidad tenemos hoy de tener un profeta, un apóstol? No tenemos necesidad hoy de tener un apóstol, tenemos necesidad de apóstol hoy en día. Y cuando no hallamos ese ministerio en la iglesia, ¿por qué? Y cualquiera, puede ser que hoy haya apóstoles que no reconocen que son apóstoles, pero cualquiera que venga a poner esto en orden, no conforme a su pensamiento, no conforme a tradiciones, sino conforme a la escritura y conforme al mensaje, que sea enviado de parte de Dios, es un apóstol. Este hombre tiene que tener un verdadero llamamiento de Dios, tiene que ser enviado de Dios ¿a qué? A esto. Dice, él es un hombre enviado desde la presencia de Dios para colocar las cosas en orden. Se llama esta predicación advertencia y entonces el juicio. Dice, hablando acerca de esto, ¿no? En la iglesia, dice, nosotros vemos llamados hombres que se autoexaltados, autollamados. Bueno, la gente podría decir, bueno, que yo mismo me llamé un apóstol, pues. La gente podría decir eso. Pero yo también puedo decir lo mismo. Ahora, ¿por qué? Porque si verdaderamente son llamados de parte de Dios, ¿por qué no hacen las cosas como Dios las dice? ¿Por qué no predican lo que el apóstol dijo? ¿Por qué no predican lo que el hermano Branham dijo? Dicen ser creyente mensaje, dice creer en el ministerio del hermano Branham, pero ¿por qué no dicen lo que dijo el hermano Branham? El hermano Branham dijo, diga lo que dice la cinta, y nosotros debemos decir lo que dice la cinta. Yo digo que ese es un hombre que se ha autollamado, que se ha autoexaltado, se autollama pastor, se autollama ministro, se autollama predicador,
pero al no predicar lo que predicó el hermano Branham, yo no creo que sea un hombre de verdaderamente llamado. Tal vez está llamado por hombres, también está ungido por hombres, también hombres le han puesto las manos, pero su comportamiento y su enseñanza muestran que no está tratando de hacer que la iglesia vuelva a la original. Y dice, encontramos hombres que son autoexaltados, igual que Usías. Dice que han tratado de tomar el lugar de un ungido. Dice, los oficios de los hombres de la iglesia son ungidos. Dice, no señalados, no, son ungidos. La iglesia, el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol. Dice, deben ser oficios ungidos por Dios, no elegidos por hombre. Dice, el hombre trata de elegir oficios. El hombre lo trató de hacer un tiempo, ¿no? Y fallaron. Dice, pobre Matías, nunca hizo nada. Dice, pero Dios escogió a Pablo, ¿no? Y dice, y ese sí hizo algo. ¿Por qué? Porque él era un ungido. Él sí logró poner las cosas en orden, él sí logró hacer cosas, ¿verdad? Esto es el presente estado de mi ministerio, 8/9 del 62. Dice aquí, nadie puede decir que él era un profeta. Dice, él era más que un profeta, él era un apóstol. Él era el poderoso apóstol, el gran y poderoso apóstol de los gentiles. Está hablando de Pablo. Y fíjate cómo lo vuelve a decir aquí, dice, nadie puede decir que él era un profeta, aunque él fue contado entre los profetas. ¿Sí? Él fue contado entre los profetas. Porque una cosa tremenda del apostolado es que el apostolado puede comportarse como cualquiera de los ministerios. Él puede comportarse como un profeta, él puede comportarse como un evangelista, como un profeta, como un maestro, como un pastor, ¿verdad? Ese es el ministerio de un profeta. Él viene, levanta la iglesia y él sale, deja esa iglesia en orden, ¿sí? Ahora, dice aquí el hermano Branham, dice, él era más que un profeta, él era un apóstol. Entonces, habrá duda en la necesidad y el tamaño del ministerio de un apóstol y la necesidad de un apóstol. Esto es aquí tremendo. Aquí en el mensaje Develando a Dios, leíamos el otro día, cómo el hermano Branham está hablando aquí acerca de cómo el Señor, de manera de comenzar a filtrar aquellos creyentes manufacturados, ¿no? Aquellos que estaban allí como creyentes, pero que realmente no lo eran, que realmente no tenían revelación. Él comenzó a predicarle la palabra, y él comenzó a predicarle de una manera que no fuese claramente entendida, y él dice que comenzó a decir, quien no comiere mi carne, ni bebiere mi sangre, y que aquellos hombres dijeron, bueno, ¿qué quiere? Que seamos unos caníbales, que seamos un vampiro. Y dice que de ese día dejaron de andar con él. ¿Ah? Y dice, aquí la página 5 de este mensaje, predicado el 14/6 del 64, el párrafo 24 de la página 5 dice, un día él dijo, rodeado de mí les dijo, si no coméis de la carne del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice, ¿qué clase de declaración? ¿Piensan que un médico o una enfermera o cualquier persona intelectual diría una declaración como esta? ¿No? ¿De un hombre con el ministerio que él tenía? Pues diría, comer la carne, eso es caníbal, beber sangre humana, eso es vampiro. En otras palabras, él quiere que seamos caníbales y vampiros. Y toda la audiencia le dejó. Dice, y había una asociación ministerial con él, de 70, que habían sido escogidos. Y él se dio la vuelta hacia ellos y le dijo, ¿qué pensáis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Ahora, él no explicó eso, él no explicó cómo era. Pablo lo hizo más adelante. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas
No lo subrayé aquí. Lamentablemente está aquí, pero no lo subrayé. En este momento me va a ser difícil conseguirlo. Sí, está en el otro, ya va. El mismo libro, pero... Aquí está. ¿Ok? El mismo libro, pero lo subrayé en uno y en el otro no. Esto es la página 858 del libro de Conducta, Orden y Doctrina, ¿verdad? En el párrafo 94, y dice: por lo tanto, sabiendo estas cosas, tal vez usted no las sepa, mis hermanos, pero sabiendo estas cosas, entonces yo estoy constreñido y obligado de Dios de llevar a cabo el plan del primer fundamento, porque ningún otro hombre puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Es el de los apóstoles y profetas. Los apóstoles, dice, los profetas lo anunciaron antes y los apóstoles lo llevaron a cabo. Fíjense. Y aquí vamos a detenernos por un momento. Vemos esta manera doble como Dios usa el ministerio combinado de apóstoles y profetas. Encontramos que allá el profeta dijo, el gran profeta dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy en día los sabios, los teólogos, ¿qué enseñaron al pueblo? A bautizar en títulos. Y la gran mayoría de la iglesia cristiana, de la cristiandad, es trinitaria y bautizan en títulos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el día de Pentecostés, Dios levanta un hombre, Dios levanta un apóstol, ungido con el mismo espíritu que tenía el profeta, ¿verdad? Lleno con el mismo espíritu del cual estaba lleno, porque allá el Hijo del Hombre era Jesús, y él habló estas palabras, y aquí Pedro, lleno del mismo Espíritu Santo, se levantó y dijo, bautizándolos, dice, arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Y después dice, vamos a leer exactamente. Dice, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 2:38 dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Allá el profeta lo habló y aquí el profeta, el apóstol lo reveló. Porque aunque allá fue hablado, el pueblo no podía entender esto. Y la gran mayoría, y vemos que la gran mayoría de la cristiandad se bautiza en nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Al no tener relación. Pero aquí vino el apóstol y mire cómo Dios lo usó. Y como está diciendo el hermano Braham aquí. Dice, el profeta lo anunció y el apóstol lo llevó a cabo. Allí el profeta dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol dijo, en el nombre de Jesucristo. Y eso es la armonización de las Escrituras. Y esa es la manera correcta como debe hacerse el bautismo. Pablo también encontró unos apóstoles, a unos discípulos. El apóstol Pablo encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo desde que habían creído. Y aquellos discípulos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Aquellos discípulos habían sido discípulos de Juan. Yo estaba nuevo creyente cuando leí esto, cuando ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si existe Espíritu Santo. Entonces yo me fui a los evangelios, leí acerca de Juan, leí la enseñanza de Juan, y efectivamente, ¿qué dijo Juan? Juan dijo, yo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No habló eso el profeta, no era Juan un profeta, pero tuvo que venir el apóstol Pablo, enderezar las cosas, ordenarlas, y vea otra vez el ministerio del profeta trabajando con el de apóstoles. El profeta viene y lo habla, y aquí el apóstol lo viene y lo interpreta, y lo hace armonizar. Y Dios corrobora que es así, porque efectivamente después del bautismo, no me enseñó Jesucristo, cuando Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo. Después que Pablo corrigió aquel bautismo, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí que está diciendo la Escritura, que nos mostraba el hermano Braham aquí en el mensaje de Revelando a Dios, que el Señor nunca explicó eso, mas eso lo explicó Pablo. Pablo hablando allí mismo, el hermano Braham citando a Pablo, hablando en ese mensaje de Revelando a Dios, dice, cuando Pablo aquí en Corintios, en 2 Corintios, el capítulo 3, y leemos aquí, del versículo 6 al 18,
parte del capítulo 4 también, y dice, mira lo que dice Pablo, así que teniendo tal esperanza, debemos con mucha franqueza, dice, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Fíjense cómo dice Pablo aquí, que Moisés no era suficientemente franco. Fíjense lo que está diciendo, no como Moisés, usamos de mucha franqueza, porque Moisés se veló, y pareciera que eso es una manera como el Espíritu Santo lo hace. Él se vela, aunque habla a través del profeta, lo hace de una manera velada para que en los indoctos, ¿sí me entiende? Cuando el Señor dijo acerca de esto, de que comer su carne, de beber su sangre, de subir de donde había descendido, dice, el pueblo, el indocto, de verdad, lo dejó. Pero vino aquí el apóstol, lo tomó y lo explicó y se lo dio al pueblo, porque eso es la manera como funciona el Señor allí. Y dice que aunque Moisés se velaba, Pablo era franco, dice, usamos de mucha franqueza. No. Y mire como Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, es una característica del apostolado, es un ministerio muy franco, que habla las cosas muy francas y lo dice claramente, ¿sí? Entonces vemos como el profeta, aún hablando revelación y era palabra de Dios, lo decía, lo dejaba como una manera velada, y venía el apostolado aquí y lo dejaba bien claro. Y son aquellos que aceptan el ministerio del apostolado los que reciben aquella genuina revelación, ¿sí? Y tiene que hablar conforme a toda... Entonces, todo apóstol hablará conforme a lo que dijo el profeta. Hoy un genuino apostolado tiene que levantarse y sencillamente hablar conforme a lo que dijo el profeta. Porque si verdaderamente el profeta se velaba, el apostolado tiene un ministerio, dice, que es más franco. Dice, Dios nos hizo ministros hábiles, ministros de este ministerio, y usamos de mucha franqueza, no como Moisés. Tal vez nosotros podemos decir, hoy usamos de franqueza, no como dicho el hermano Lajan, que se velaba, pero hoy usamos de franqueza, pero no para refutar el mensaje, sino para confirmar el mensaje, para atraer a la gente a que cumple el mensaje, ¿no? Y ahí lo puede ver. Y como dice aquí el hermano Lajan en pregunta y respuesta, dice, ahí está el profeta, lo habló y el apóstol lo trajo. Amén. Lo trajo a cumplimiento. Y vamos a tomar aquí dos citas más para terminar. Mire, dice aquí en Conducta de Doctrina, en la página 916, página 916, párrafo 54, dice, hay 5 oficios elegidos por Dios, porque Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Dios hizo eso. El hombre tiene diáconos y demás, todo lo demás, pero ven ustedes, pero Dios puso en la iglesia para perfección de la iglesia. Dice, no la puede separar. No se puede separar. Lo puso allí para perfeccionamiento de la iglesia. Vamos a leer la página 931. En comunión con este pensamiento dice 931 versículo 117, dice, yo no soy él, yo soy su siervo, y la columna de fuego no es él está en forma de espíritu, ven, el cual está sobre el Hijo del Hombre, y ha venido ahora a ungir hijos de hombre, para traer otra vez un ministerio exactamente como él dijo que sería, para que la cabeza y el resto del cuerpo se unan. Amén. Y dice, y Jesús no puede venir hasta que la iglesia, un cuerpo creyentes, y el ministerio que él una vez dejó, tendrá que ser el mismo como lo fue en aquel entonces. Amén. Si usted lo cree, de manera que estamos convencidos de que es necesario el ministerio quíntuple para edificación
para perfeccionamiento, para alcanzar la unidad de la fe, que es la revelación. Y hoy hemos traído esta enseñanza acerca del ministerio de los apóstoles. Como le decíamos al principio, usted no va a hallar ningún ministerio con tanto respaldo, tan claro como el de los apóstoles. Todo gira alrededor de los apóstoles en el Nuevo Testamento, prácticamente todo. Usted va a poder ver cómo hablaban, cómo vivían, cómo actuaban. A veces yo le digo a usted, lea las epístolas de Pablo, no solamente en sus enseñanzas, sino sus maneras, cómo era la manera de Pablo, cómo era su queja, aún, cómo era la manera como él se comportaba, a veces cómo era él de violento, a veces, ¿por qué? Porque de esa manera usted puede ver cómo es un apóstol. Podemos ver la vida de nuestro Señor Jesucristo como el primer gran apóstol, podemos ver la vida de Pablo, podemos ver la vida de los apóstoles en el libro de los Hechos, podemos ver cómo predicaban los apóstoles, y sobre todo eso, la predicación apostólica le va a dar a usted el filtro que usted necesita para probar a un verdadero apóstol. Y como decíamos, por eso es que él es enviado no de sí mismo, sino que Dios lo envía con un propósito, y ese propósito es el poner las cosas en orden, el poner el fundamento, el traer la iglesia al original, ¿sí? Él no viene comisionado por sí mismo, él viene enviado, él envía a otros hombres. Encontramos que este es un hombre que tiene revelación, un hombre que corrige la doctrina y un hombre que puede ser puesto a prueba, como estamos diciendo. ¿Cómo se pone a prueba? Bueno, comparándolo con las predicaciones de aquel apóstol Pablo. Hoy en día hay naciones donde aceptan el ministerio quíntuple, pero precisamente aquí en Venezuela no es. Por eso estamos trayendo estas enseñanzas. Hemos terminado esta mañana con la enseñanza de los apóstoles. Espero que les sea evidente. Si no, vaya y vuelva otra vez a ver el video. Vaya y oiga la cinta del hermano Raja. Allí le vamos a poner las citas. Vaya y lea lo que dice el hermano Raja. Vaya y lea lo que dice la Biblia. El ministerio apostólico es real, es necesario, es el primero, es el más alto, dijo. Es para poner en orden, es para poner fundamento. Trabaja al lado de los profetas. El profeta lo habla, el apóstol lo trae a cumplimiento. El profeta se vela, el apóstol lo devela, pero al final se armonizan y esto se ve reflejado en una iglesia. Tiene que verse reflejado en una iglesia que realmente tenga las manifestaciones y los frutos del Espíritu Santo. No solamente los frutos del Espíritu Santo, sino manifestaciones, porque el texto dice, estas señales seguirán los que creen. Entonces, hoy en día, hallamos iglesias llamándose iglesias genuinas, iglesias novias, pero refutando lo que dijo la Biblia, refutando lo que dijo el profeta, y nosotros sencillamente queremos hacer de conocimiento de aquellas personas que no han podido oír esto, que hoy en día lo oigan, y se den cuenta que lo que estamos diciendo no es de nuestros propios pensamientos, no estamos tratando de inyectar nuestros pensamientos, hemos leído lo que dice la Biblia, hemos leído lo que dice el profeta, y ya queda de parte suya creer o no creer esta palabra, ¿no? Entonces estamos agradecidos a Dios por lo que nos ha permitido así esta mañana. Para la próxima presentación, la próxima enseñanza, hablaremos acerca de los profetas, buscaremos la cita bíblica del profeta, buscaremos lo que el hermano Rajan dice del profeta, igual que hoy diremos la necesidad que tiene hoy la iglesia de que hayan profetas y de que todos los ministerios estén en la iglesia. Bueno, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Ha sido una bendición poder estar con ustedes de nuevo en este día. Que el Señor Jesucristo les guarde y nos vemos. Dios les bendiga.